Bendiciones, les habla el pastor Arlenson Salazar del Centro Cristiano Casa de Alabanza Margarita por la Mar, Isla de Venezuela. Hoy comenzaremos una nueva serie titulada Hijos del Milagro, tomando en cuenta a los personajes de la Biblia que fueron impactados por la sobrenaturalidad y que en ellos vivieron un milagro de poder y gloria de Dios para hacer testimonio a todos aquellos que fueron llamados a buscar y ver lo que Dios tenía para cada uno de ellos. Hoy estaremos hablando de Isaac, aquel hombre que fue impactado a su nación a través del testimonio, del propósito que Dios tenía para con él. Y el tema que voy a compartir con ustedes se llama Dios de lo posible. Aquí veremos cómo Dios hace cosas extraordinarias, así como lo va a hacer en tu vida y como lo ha hecho en la mía. Vamos a leer entonces, para comenzar, Génesis capítulo 18, del 10 al 14. Y dice así: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Es interesante saber cuál es el contexto de esta palabra. Para poder que se haga revelado a nuestros corazones, vamos a ir al capítulo 18 desde el comienzo, cuando dice la palabra que Abraham estaba sentado en su tienda al calor del día. En la antigüedad, las tiendas siempre tenían un volado hacia adelante, como un toldo. Podemos imaginarnos que Abraham estaba descansando de un arduo labor y el calor era intenso. Pero dice que cuando él estaba sentado, se le acercaron algunos varones, algunos hombres, que habían sido enviados por Dios para dar un mensaje celestial. En ese momento dice la palabra que él corrió al ver a estos hombres y quiso decirles para poder servirles a él. Les invitó a compartir con él en su casa. Y dice la palabra que él les dijo que quería lavarles los pies, que quería servirles y darles de comer. En la antigüedad era muy prominente el poder servir a los demás de esa manera. Poder lavar los pies a alguien y darle lo mejor de su alimento tenía privilegio. Algo sucedió en el corazón de Abraham, que entendió que estas personas eran importantes. Y dice la palabra que le dijo Abraham a su mujer: anda a la tienda, toma harina y prepara pan, y toma el mejor cordero para servirles. Y así pasó. Cuando terminaron de comer, cuando terminó Abraham de servirles, ellos le preguntaron: ¿y dónde está Sara, tu mujer? Y él les dijo: aquí en la tienda. Es de suponerse que Abraham estaba pensando que Sara estaba haciendo sus quehaceres. En la antigüedad también vemos cómo la mujer era desplazada de las conversaciones de los hombres. No era importante que la mujer estuviese con los hombres. Por eso las personas le preguntaron: ¿y dónde está Sara? Para que él entendiese que Sara en su vida era importante. Lo que Dios había hecho para que Sara estuviese con él y el propósito que venía se cumpliera. Y dice que uno de ellos le dijo a Abraham: oye Abraham, te voy a decir algo. Al cabo de algún tiempo, en un momento, después que pase un tiempo, yo volveré a ti, yo te visitaré y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Podemos saber algo importante, que cuando habla de tiempo, es un lapso de tiempo que va a transcurrir para que esta gran promesa que Dios venía a hacer a Abraham se cumpliera en el tiempo de Dios. Y aquí vemos algo importante. Dice que Sara estaba detrás de la tienda. Abraham pensaba que ella estaba haciendo quehaceres, pero Sara estaba escuchando. Porque dice que Sara escuchó lo que estos hombres le estaban diciendo a Abraham. Y Sara se rió. Dentro de sí pensó: ahora, ¿cómo será esto? ¿Acaso yo tendré deleite o gozo de ello?
Si ya yo estoy vieja, ya yo he envejecido y mi esposo también está en la misma condición. Es de suponerse que Sara no había creído en esa promesa. Podemos pensar que Abraham le dijo en algún momento eso de esa promesa que vendría, porque dice la palabra que Dios anteriormente, Dios le había prometido a Abraham cuando lo sacó de las tierras de Ur, que él sería padre de naciones, que él sería padre de generaciones como la multitud de las estrellas que estaban en los cielos. Una promesa importante que en este momento Dios venía a rectificar, que Dios venía a sellar en el corazón de Abraham y de Sara. Pero Sara se rió. Sara entendió en su corazón que esta noticia era demasiado increíble, porque ella vio su condición. Yo estoy vieja, ya la menstruación se había ido, ella era menopáusica, no había vida en ella. Y ella entendió que mi condición, en mi mente, es imposible que eso suceda. ¿Quién no se va a reír sabiendo que la condición te oprime, sabiendo que esa condición te hace saber que es imposible que algo así, de esa magnitud, suceda? Pero Dios le dijo a Abraham a través de estos hombres, le dijo: ¿por qué Sara se ha reído? ¿Acaso yo no soy el Dios de poder? ¿Acaso yo no puedo hacer algo? Para mí hay algo difícil de hacer, algo imposible de hacer. Y le dijo a Abraham: en un tiempo te visitaré, en un tiempo estaré contigo y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y es increíble saberlo porque en Génesis nos los muestra, ahí en Génesis 21:2 dice, Génesis 21:2 dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¡Qué espectacular! Dios había hecho algo tremendo en la vida de Abraham y de Sara. Le había prometido y le había cumplido. Y había sucedido el milagro. Isaac había nacido. Isaac había nacido de algo sobrenatural, de un aspecto sobrenatural de Dios. Había salido del milagro del corazón de Dios. Porque debemos saber que cuando Dios promete, Él cumple, pero en su tiempo. Y es aquí donde hablaremos de Isaac. El nombre de Isaac significa haré reír, o Dios se sonreirá. Y ese es así. Dios siempre tendrá para nosotros algo bueno, porque dice que no tiene pensamiento de mal, sino de bien para cada uno de nosotros. Dice que Isaac era el segundo patriarca del pueblo de Israel. Algo tremendo que vemos en la vida de Isaac fue que cuando estaba joven vivió un momento difícil, cuando su padre Abraham lo llevó a la montaña para ser sacrificado. Pero solo era porque Dios quería probar el corazón de Abraham en la obediencia y en la rendición de su voluntad. Pero Dios lo libró de esto, porque en ese momento Dios proveyó el sacrificio que era necesario para que Dios se pudiese sentir conforme a lo que Él había prometido a Abraham y para que Abraham manifestara de su corazón obediencia y reverencia a Dios. Y podemos darnos cuenta que Isaac, a los 70 años, él concibió a Jacob. Jacob fue el hombre que Dios le cambió el nombre por Israel, aquel que concibió las 12 tribus, aquellos que fueron llamados las 12 tribus de Israel. Podemos saber algo importante, que Isaac fue de un corazón obediente, un corazón rendido a la voluntad de Dios como lo fue su padre. Y algo que vemos es que Isaac no hizo hazañas tremendas. De Isaac no conocemos historias tremendas, pero sí podemos estar seguros de algo que hoy la palabra nos dice, que en la vida de Isaac se cumplió el propósito de una promesa. Fue el hijo del milagro, el hijo que Dios prometió y cumplió. Y es aquí donde vemos cómo a través de la vida de Isaac se cumplió en línea generacional algo impactante que fue hecho a través de la tribu de Judá, de donde dice la palabra que nació el Redentor del mundo.
Y ese es el gran propósito de lo que fue dado a Isaac. Fue aquel que produjo el cambio en la humanidad. Y así como lo dice en Hebreos 7:14, para que quede sellado. Porque sabemos que muchas veces decimos, ¿y dónde está eso? ¿Dónde confirma eso? Pues en Hebreos 7:14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. Es sellado en la palabra. Nuestro Señor Jesucristo fue dado de un propósito, de un milagro. Por eso es aquí donde nosotros vemos que tu vida y la mía tienen propósito eterno. Ahora, vamos a ver algo importante o algo que se manifiesta en esta enseñanza. Hay puntos importantes de reflexión que encontramos en ella. Uno de los puntos importantes que vemos es la expectativa de una promesa. ¡Wow! La expectativa de una promesa. El nacimiento de Isaac fue un propósito de una promesa. Y es aquí donde vemos cómo Sara, al escuchar esta promesa, se ríe y es incrédula, porque su fe había menguado a causa de su condición. Ella se ríe irónicamente por la consecuencia de que era imposible, a través de su condición, que se pudiese lograr esto que Dios había prometido. Una pregunta que les puedo hacer a cada uno de los que hoy están conectados, que están oyendo este mensaje. ¿Cuántas promesas Dios ha hecho a tu vida? ¿Cuántas promesas has escuchado de parte de Dios? Y seguro me vas a decir, ninguna. No, nunca he escuchado. Pero sí, Dios ha prometido cosas extraordinarias a tu vida. Porque puede ser que Él lo haya hecho a través del mensaje por la televisión, por la radio, o por algún instrumento, así como usó instrumento a estos hombres que llevaran el mensaje de la promesa a Abraham. Seguro alguien ha llegado y te ha hablado de Dios. Déjenme decirle algo y le hablaré de mi testimonio. Cuando no conocía de Dios, un varón que fue enviado por Dios, porque así lo creo, llegó un día y me dijo, ¿sabes qué? Hay un hombre que puede llevar tus cargas. Hay un hombre que puede reedificar y restaurar todo lo que está dentro de ti. Hay un hombre que puede cambiar tu lamento en baile. ¿Y saben qué? Yo hice como Sara. Me sonreí irónicamente, porque en mis pensamientos, en mi filosofía, no lo podía entender que alguien pudiera hacer eso conmigo. Me sentía tan vulnerable porque decía, no puede existir nadie que lleve mis cargas, porque solo yo las puedo llevar. Y saben, dice la Biblia que la palabra nunca llega vacía. En un momento de mi vida cuando estuve derribado, abatido, recordé esas palabras y yo le dije con voz fuerte y audible, si tú eres poderoso, si tú existes, cámbiame. Y escuché audiblemente, conóceme. Y hubo una promesa que Él me dio, una promesa que está marcada en mi corazón, que dijo, el que cree en mí, de él brotarán ríos de agua viva. Hermano, yo creí esa promesa. Es una promesa que Dios nos ha dado y yo la creí. Cuando Él me dice que Dios tomaría mis cargas, que me haría cambiar, que cambiaría mi lamento en baile, Él estaba prometiendo eso, pero yo no lo creí. Yo me sonreí igual, la deseché. Pero después, cuando yo abrí mi corazón para poder saber quién es Dios, algo tremendo ocurrió. Y han pasado 15 años y aquí estoy. En este momento le doy gracias a Dios porque en la condición que se encontraba Abraham, dice la palabra que su cuerpo estaba como muerto, que no había vida en él. En Sara no había nada en ella porque su matriz estaba muerta. Y así yo me encontraba también espiritualmente. Pero ahora puedo decir que en mí hay vida y vida en abundancia. Porque aquel que murió por mí me restituyó todo lo que por dentro estaba mal. Y es aquí donde yo te digo y te animo. No tengas
expectativas de las promesas que Dios te ha dado, sino cree en ella y verás grandes cosas que sucederán. Maravillosas cosas sucederán. Algo extraordinario sucederá. El segundo punto dice, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántas veces hemos dicho esta palabra? Los tiempos de Dios son perfectos, pero no lo creemos. ¿Sabe por qué no lo creemos? Porque en los planes de Dios siempre hay un proceso y un tiempo determinado para el cumplimiento de las promesas que Él nos ha otorgado. En Sara y Abraham sucedió esto. Él dijo que Él vendría y los visitaría en cierto tiempo. Ese cierto tiempo pasó para que Abraham y Sara afirmaran su fe en lo que Dios le había prometido. Afirma tu fe en lo que Dios te ha dicho. Afirma tu fe en lo que Dios ya te ha prometido. Y cree que en ese tiempo de proceso Dios hará de ti un gran hombre y una gran mujer. Pero hay que creer con fe. No te rías, no seas incrédulo de lo que Dios te ha prometido. De lo que Dios hará en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu negocio. Porque es de saberse que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Porque Él no es hombre para mentir. Entonces, llegó el tiempo de la visitación. Y el tiempo de la visitación siempre trae restauración, liberación, trae sanación, alabanza y gozo. Y trae tiempo de salvación en Cristo Jesús. Cuando la visitación llegó a Sara y a Abraham, Isaac nació. Y se produjo el milagro. Y hubo gozo, hubo restauración, hubo cambio, hubo afirmación de la fe en Abraham y Sara. Porque siempre tenemos que darnos cuenta de algo. Tiene que haber un inicio, un fundamento para que todo lo demás salga. Dice la palabra que Abraham creyó y se le contó como justicia por fe. Si nosotros queremos que nuestra generación sea de impacto en este mundo, tenemos que creer por fe lo que Dios ha dicho para nosotros. Porque la fe es nuestro fundamento. La fe es lo que nos va a tener firme delante de Dios en cualquier circunstancia y en cualquier condición que tú y yo nos encontremos. No tengas miedo de los procesos. Los procesos son buenos. Los procesos nos llevan a cambios. Los procesos instan en nosotros el de nuevo de buscar a Dios. Porque es allí donde nosotros nos rendimos a Él, en los procesos. Entonces, el tiempo de la visitación. En estos tiempos que hemos vivido de grandes tribulaciones, de esos procesos que hemos vivido, de la angustia, de la desesperación, dice la palabra algo importante, que cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando hemos creído en Jesucristo, Él dice que nos saca del pozo de la angustia y de la desesperación. Allí donde te puedes encontrar en este momento, donde dice que nos saca del lodo cenagoso, donde estamos ya cansados y agotados de tanto pelear por nuestras fuerzas, pero que dice que Él nos levanta y nos afirma en su roca, en la peña que es Jesucristo, y que Él endereza nuestros caminos. Qué bueno es saber que Él ha enderezado mis caminos para hacer cosas extraordinarias, para que en mí broten aguas, ríos de agua viva para bendecir a otros. Porque, mis hermanos, tengan fe en el Señor. Dios ha hecho cosas extraordinarias y seguirá haciendo cosas extraordinarias, pero conócelo, búscalo, inclínate a Él, reconoce tu condición como lo reconoció Sara. Reconoce tu condición, lo que ahorita en este momento estás pasando. No solamente veas a Dios como el salvavidas de tu vida, sino ve a Dios como aquel que ha enviado a su Hijo para que tú y yo creamos en Él, tengamos vida y vida eterna. El tercer punto, nacido con un propósito. Isaac nació con un propósito. Nació de un milagro, con un propósito eterno que se cumplió en Jesús y que está sellado y que somos portadores de ello como cristianos. Hoy te invito a que puedas saber que tú también puedes ser
hijos de un milagro. Nosotros somos hijos del milagro de la cruz. Cuando Jesucristo fue y murió y resucitó por cada uno de nosotros. Cuando llevó nuestros pecados a ella. Cuando fuimos limpiados por su sangre preciosa, que fuimos comprados a precio de esa sangre que se derramó. Somos nacidos del Hijo de la cruz, el milagro de la cruz. Y la palabra declara algo importante, que cuando nosotros conocemos a Cristo y abrimos nuestro corazón a Él, venimos a ser nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo. Y eso fue lo que ocurrió en Isaac. Nació de una condición imposible. Yo nací de una condición imposible. Yo nunca pensé estar en este lugar predicándote la palabra, siendo instrumentos en las manos del Señor para que hoy fuera impactado tu vida, tu corazón, para que hoy te dieses cuenta que no hay otro lugar más hermoso que estar a los pies de Jesús. Es importante que tú creas en tu corazón que tu vida tiene propósito, que el enemigo te ha dicho que no sirves, que el enemigo te ha dicho que tú no tienes nada que hacer en este mundo, en esta vida, que no vale la pena vivir, que para qué vivir si ya todo está destruido. No, mis hermanos, hay propósito. Nadie podía pensar que de Abraham y Sara podía salir el milagro de Isaac para trastornar la historia del mundo. Por eso te digo en este día, tú tienes propósito. Repite conmigo allí, yo tengo propósito. Tu familia tiene propósito en el Señor. Tus hijos tienen propósito en el Señor. No abandones los propósitos de Dios, porque tú y yo somos un milagro. Hijos del milagro de Jesús, cuando fue a la cruz y murió por ti y por mí, cuando perdonó nuestros pecados para vida eterna. Y el cuarto punto dice, el Dios de lo posible. El Dios de lo posible. El Dios de lo posible manifiesta algo importante en Mateo 19:26. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Este es el ancla de la prédica para este día. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Es posible en tu enfermedad. Es posible en tu problema en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio, en este tiempo de convulsión que el mundo está viviendo. Él es el Dios de lo imposible. Nadie puede quitar de tu corazón esa promesa que Dios te está diciendo hoy. Yo soy el Dios de lo imposible, pero solo cree. Porque cuando creemos se nos cuenta por justicia. Así que, mis hermanos, hoy te invito a que puedas internalizar esta palabra en tu corazón, sellarla a través del Espíritu Santo. Y allí donde estás, quisiera orar por ti. Quisiera que me acompañaras en la oración y pudieras inclinar tu rostro. Padre, en este día, propongo delante de ti, Señor, el que podamos creer en tus promesas. Que podamos creer que somos hijos del milagro. Y que así como Isaac, Señor, tuvo un propósito en este mundo, tú también tienes propósito eterno en nosotros. Señor, que se cumpla tu voluntad y no la nuestra. Tu palabra declara que sustenta nuestros pies en tus caminos para que no resbalemos, para que no caigamos en la tentación. Ayúdanos hoy, Señor, a sellar esta palabra para que se haga rema en nuestros corazones. Gracias, Jesús, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Amén y amén. Queremos conocerte. Queremos saber cuáles son tus expectativas para que nos puedas conocer y te puedes comunicar con nosotros a través del número que aparece en pantalla para poder conocer tus expectativas y todo lo que quieras para aprender, para mejorar, para seguir creciendo y avanzando en el camino del Señor.